buenas tardes, ¿cómo estáis? Ya casi las 4 de la tarde comenzamos nuestro magazine, 1 hora y media de entretenimiento, de cultura y sobre todo de actualidad. Y hablamos de actualidad porque ahora mismo lo que prima también es el sentido común, que muchas veces yo digo que es el menos común de los sentidos, así que vamos a intentar entre todos abogar por el respeto que tanto nos hace falta en una situación tan complicada como la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque la gente que nos veis siempre nos estáis mandando mensajes de, bueno, qué miedo, estamos viviendo ahora una situación en la que prácticamente pues, nos sentimos desamparados en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Bueno, todo con precaución, al final lo vamos a poder conseguir. Tenemos que intentar llevar a cabo una cierta normalidad y siempre con esa dosis de optimismo. Hoy vamos a hablar también de nuestra sección, en la de nuestros mayores, que ya sabéis que siempre nos dan los mejores consejos, pues también de ese mensaje optimista, porque necesitamos esa dosis también de cariño, esa dosis de amor a todo lo que hacemos. Y si hablamos de eso, también hablamos de cultura segura. Hablamos también, pues en un momento en los que también se ven pues un poquito desatendidos algunos sectores, en los que también la tecnología es una herramienta fundamental y necesitamos hacer un cambio, ¿no? Necesitamos hacer un antes y un después. Si hablamos de salud, también vamos a hablar del día de la neuralgia, porque hoy es el Día Mundial de ello y hoy vamos a atender qué es nuestro ritmo de vida, el que muchas veces nos impide tener esa tranquilidad y cuidarnos un poquito. Necesitamos cuidarnos y necesitamos cuidaros. Así que vamos a comenzar con nuestro tema de actualidad, que va precisamente de eso. Hoy nos encontramos con Cristina Fernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un placer, secretaria general del sector de la enseñanza de los servicios públicos. Hoy es un momento decisivo, ya que muchísima gente se encuentra en esta misma situación. Todos dicen, nos han mandado a la guerra con mascarillas quirúrgicas y con gel. Ya está, ¿no? Con eso tenemos como esa herramienta preparada para salir a impartir clases y tener que quedarnos en una rutina que muchas veces es la que nos está anclando a una falta de muchas cosas, a muchas carencias, ¿no?, que se encuentran dentro de ese servicio público de enseñanza. ¿Qué situación están teniendo ahora mismo los profesores? Que también vamos a decir que no hay tantos profesores como se esperaba, ¿no? Hay una falta importante de profesores, entonces eso pues no permite solapar, ¿no?, esos turnos de los que se estaban hablando. Cristina, cuéntanos en qué panorama nos encontramos aquí, sobre todo en El Bierzo. Bueno, pues aquí en El Bierzo nos encontramos casi con el mismo panorama que teníamos antes de empezar la pandemia. Sí. Es decir, el número de profesores prácticamente no ha aumentado, con lo cual el número de los desdobles han sido muy pocos. Se han llevado a cabo en aquellos centros, evidentemente, donde las condiciones de espacio de 1,5 metros no permitían tener a todos los alumnos dentro. O sea que no se respetan esas condiciones. Esas condiciones no se respetan al 100%, porque a lo mejor sí existe el 1,5 metros entre la derecha y la izquierda, pero luego no lo hay entre la parte de delante del compañero que tienes delante o el que tienes de atrás. Entonces, el problema de la adecuación de los espacios, que además se ha tenido que afrontar a la carrera en septiembre porque no había nada previsto, es decir, toda esta labor ha caído sobre el profesorado y los equipos directivos, nos encontramos eso, que no se está respetando. Aparte de eso, la ratio sigue siendo prácticamente la misma que había antes de que nos fuéramos a la pandemia. Entonces, tampoco se está respetando el acuerdo que se firmó de 35 horas de los sectores públicos en general, que afectaba al profesorado en una reducción de horario lectivo de 2 horas, tanto en secundaria como en primaria. ¿Qué pasa? Si no reducimos las horas de clase del profesorado, sigue habiendo el mismo número de profesorado, sigue habiendo el mismo número de grupos. O sea, es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, que se están incumpliendo también esas jornadas laborales que se habían... sí, eso es un acuerdo que se lleva reivindicando sindicalmente, entre todos los sindicatos está firmado. Se firmó ya con Juan Vicente Herrera, el acuerdo de 35 horas, y con la entrada de Mañueco se decidió que ese acuerdo no se iba a respetar, a pesar de que se cumplían las condiciones macroeconómicas del déficit que permitía hacerlo. Es decir, hablando claro, había dinero para poder hacer esto,
para poder que hubiese más profesorado, para poder disminuir las ratios, y no se llevó a cabo. Entonces, ahora nos encontramos todo esto añadido. Se sigue sin disminuir las ratios, y el director provincial hablaba hace poco en una entrevista que dio a un medio de 152 profesores en la provincia de León, que date cuenta que solo de centros públicos en El Bierzo tenemos 70. Que es un número considerable. Quiero decirte, si han aumentado 152 profesores a día de, me parece que fue del sábado que dio la rueda de prensa, en 152 personas, es que no tocan ni a uno por centro. Claro. Entonces, son alrededor de unos 60 centros de carácter público en la provincia, en toda la provincia. Aparte de eso, nos han incorporado todo el profesorado. Hay muchos profesores que se encuentran en una situación vulnerable, ¿no? Una situación complicada. Tenemos el problema de los profesores con especial sensibilidad. Vamos a ver, es cierto que desde la Junta ha dado una serie de partidas, ha mandado materiales a los centros de mascarillas, geles y demás, pero el protocolo de este tipo de profesorado, de las embarazadas, de profesorados que tienen pues, problemas respiratorios, cardíacos, diabetes, mayores de 60 años, a fecha de hoy sigue sin desarrollarse. Con lo cual, la indefensión es completa. No puedes ir a trabajar con la mascarilla quirúrgica que te dan. Es cierto que en algunos casos, en algunos centros, se ha comprado mascarillas de las FFP2, pero no son suficientes. Y es que encima cada profesor tiene que comprar su propio equipo de protección. Sí, porque lo que te dan, que eso es cierto, te dan una mascarilla quirúrgica, pero tú como persona que estás rodeada de alumnos, que tú no estás guardando la distancia de 1,5 metros, sobre todo si los niños son pequeños, que te tienes que acercar, que tienes que... No quieres ir con una mascarilla quirúrgica, quieres ir lo mejor protegido que puedas. Porque vamos a recordar que la mascarilla quirúrgica solamente protege al resto, no nos protege a nosotros. Claro. ¿No? Es que es un dato importante a tener en cuenta, que pensamos que con esa mascarilla, y cuidado, ¿cuántas horas utilizamos esa mascarilla? Claro. En teoría deberíamos de cambiarnos la mascarilla cada 4 horas. La jornada con alumnos ya es de 5, con lo cual se tendría que producir un cambio de mascarilla. Mascarilla te dan una al día. Ya ahí vamos mal. Luego tenemos el tema de los grupos burbuja. Se está oyendo ahora en todos los medios que hemos tenido muchos casos, sobre todo en aulas de infantil. ¿Qué pasa? Las aulas de infantil y primero es lo que se llaman grupos estables de convivencia. Es decir, ahí sí han disminuido un poquito la ratio, porque claro, ya si no la cosa era un poco escandalosa, se ha disminuido un poquito la ratio, pero los alumnos van sin mascarilla. Se supone, según ellos piensan que, claro, es un grupo estable, están allí todos juntines y... Claro. ¿Y a qué nos referimos a grupo estable? Porque ese grupo estable también... Es estable mientras está en el centro. Efectivamente. Cuando se van a su casa no sabemos qué vida llevan. Ni con quién están. Ni con quién están, ni a dónde van, ni qué contactos tienen. Entonces el grupo estable deja de ser estable en el momento que salen de la puerta del centro. Simplemente es estable mientras están allí, con lo cual empiezan... Todos estos contagios que están viniendo en las aulas de infantil, algunos vienen por miembros de la comunidad educativa, pueden ser profesorado, puede ser a lo mejor, pero muchos están viniendo por los niños. O sea que estamos abogados a la suerte, es decir, que nos ampare, ¿no? A ir a la guerra con una mascarilla y un bote de gel. Y un poquito de gel, efectivamente. Claro, es una situación muy difícil, muy complicada, y yo te entiendo perfectamente esta situación que estás describiendo, porque al fin y al cabo el tener o no un contagio prácticamente es cuestión del día en el que estás, si has tenido suerte y que el semáforo esté en rojo. Es como el día que te hacen el test, que nos han hecho un test a toda la comunidad educativa. Ese día sabes que cuando sales de allí, pues estás positivo o estás negativo. Pero a la media hora ya no sabes cómo estás, entonces es un poco de incertidumbre. Luego también tenemos los alumnos en situación vulnerable. Este tipo de alumnos, ya sea por las patologías que tienen o problemas de comportamiento, tampoco llevan mascarilla. La indefensión para esos alumnos, para el profesorado que trabaja con esos alumnos, es total. Entonces,
A ver, yo entiendo que la situación es complicada, pero también entiendo que se ha dilatado mucho en el tiempo, se ha dejado todo el papel sobre los equipos directivos y el profesorado. Ahora elaboráis protocolos de protección, protocolo de no sé qué, protocolo para dar clases sí en caso de que tengamos que volver a un encierro. Es decir, todo cuando en el resto de los trabajos se dice, pues no puede haber más que tantas personas aquí dentro y mandan a la policía, aforo limitado, y si no hay mascarilla, pues está. Aquello es, como siempre, todo vale. Vamos a abogar al buenismo del profesorado, que ellos saldrán adelante como puedan. Claro, de aquí hacemos una lectura entre todos, ¿no? Y sobre todo cada uno de nosotros qué podemos aportar y qué podemos pedir, ¿no? Porque aquí tiene que haber una solución. Es una solución, ahora mismo está todo en el aire, ¿no, Cristina? Claro. Por eso nosotros desde el sector de UGT, pues principalmente del sector de educación, pues denunciamos esta falta de disminución de ratio, esta falta de previsión por parte de los políticos, tanto a nivel nacional como a nivel de la comunidad, esta falta de compromiso continuo, esta indefensión, es decir, vale, sí, cuentas con que somos funcionarios, muchos, como en todos los gremios, hay gente que somos vocacionales, otra gente pues está ahí porque es una manera de ganarse la vida, pero hay mucha gente que está ahí vocacional, es decir, que sabe que lo tiene que hacer sea como sea, porque al final lo llevas dentro. Claro. Es que lo entiendo perfectamente. Lo llevas dentro. Entonces, yo creo que esta llamada que estamos haciendo desde UGT debería de oírse en las altas instancias. Deberían de no dejar a la previsión de, bueno, vamos a ver, porque yo pienso que pensaban que en septiembre el virus iba a haber acabado. Y no es así. Y que íbamos a volver a las aulas con normalidad, y no ha sido así. Nos encontramos en una situación muy mala y complicada, con una segunda ola que nos está afectando. Y luego también quiero recalcar aquí el tema de en nuestra comarca, que se ha visto azotada por el paro, por diferentes situaciones laborales. Quiero también romper una lanza en favor de las familias y de los alumnos, ¿no? Quiero pues que hacer eco, porque efectivamente hay que cambiarse la mascarilla cada 4 horas, pero habrá familias que se puedan permitir este gasto y habrá familias que no se lo puedan permitir. Nadie ha contemplado esto. Nadie ha contemplado estas familias que no pueden permitirse que su hijo se cambie la mascarilla, ya no te voy a decir cada 4 horas, sino todos los días. Exactamente. Estamos en una situación muy mala en la comarca y creo que debería de haber habido algún tipo de previsión económica también de ayuda a las familias. Desde luego que sí, abogamos por un cambio y ese cambio tiene que ser ya de forma inminente. Vamos a estar a la espera y esperemos que en muy poco tiempo podamos charlar contigo para ver esos movimientos positivos, ¿no? Que esta problemática se vaya solucionando lo antes posible, y en esto lo extrapolamos al resto también de los trabajos que están viviendo una situación complicada y una situación vulnerable. Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias esta a vosotros tarde. por permitirme pues, expresar un poco las inquietudes del colectivo de enseñanza, que bueno, daría para mucho más, pero tenemos tiempo. Tenemos tiempo por delante. Tenemos tiempo, porque yo creo que vamos a tener virus para una temporada. Sí, y mucha polémica, la polémica está servida, pero lo que necesitamos son soluciones rápidas y efectivas. Habría que hablar en otro momento también de la tarea que llevan los equipos COVID. Pues lo hablaremos más adelante, porque llevamos casi 15 minutos dedicándonos a ello, así que ahora vamos a dar paso a nuestra sección, a nuestros mayores, que ellos también les debemos muchísimo, y sobre todo dar las gracias también al CEIMER Bierzo por esa intensísima labor que está realizando día tras día. Vamos allá. Muy buenas, Patricia y el CEIMER Bierzo están aquí, una sesión más. Bienvenidos, bienvenidas. Esta sesión y las siguientes hablaremos de factores que nos pueden ayudar a prevenir o a ralentizar la enfermedad del Alzheimer. Los factores de riesgo no modificables que se relacionan con la enfermedad de Alzheimer son la edad y la genética. La edad es el principal factor de riesgo para desarrollar la enfermedad. La suma de años, particularmente a partir de los 65 años, va incrementando el riesgo de padecerla. Sin embargo,
muchas personas preservan sus capacidades cognitivas hasta edades muy avanzadas. Antes saber que el Alzheimer tampoco es una enfermedad hereditaria. Solo un porcentaje muy pequeño, concretamente el 1%, su causa puede atribuirse directamente a la genética. La investigación científica apunta cada vez con más solidez a que ciertos factores de riesgo para padecer Alzheimer sí son modificables. Son los relacionados con la salud cardiovascular y el estilo de vida. ¿Qué podemos hacer para reducir estos factores de riesgo de padecer Alzheimer? De lado los excesos, no fumar. Mantén un peso saludable. Procura un sueño reparador. Evita el estrés crónico. Adopta una dieta mediterránea. Incorpora la actividad física en tu vida cotidiana. Mantén la actividad cognitiva. Mantén la actividad social. Hoy vamos a hablar de un factor que puede ayudarnos a prevenir las demencias, que es la higiene del sueño. Conciliar el sueño por la noche no es solo una cuestión de cantidad, sino también de calidad. Cómo duermes va a influenciar en tu rendimiento durante el día, en tu bienestar y en tu lucidez. Por supuesto, la cantidad también es importante. Es fundamental que pases en la cama el tiempo necesario, es decir, ni menos ni más. Esto puede variar entre individuos, pueden ser 6, 7 u 8 horas, por distintos motivos, como por ejemplo la edad. Los consejos que se presentan a continuación te pueden ayudar a optimizar tu descanso nocturno, para que tu agudeza mental no se resienta, mantengas tu equilibrio emocional y tengas un nivel de energía idóneo durante la jornada. Así que presta atención porque estas recomendaciones van a afectar de manera positiva a tu bienestar. Para aprovechar al máximo el descanso durante la noche, es necesario que duermas sobre un colchón cómodo, con una almohada adecuada y en una habitación en la que te encuentres a gusto. En el momento de conciliar el sueño, es aconsejable que haya poca luz, poco ruido y una temperatura agradable. Es altamente recomendable tener el televisor apagado. Puedes probar con tener un ritual antes de acostarte. Por ejemplo, te puedes tomar un baño caliente con algo de música para relajarte y después te puedes tomar una infusión antes de irte a la cama. Una dieta equilibrada siempre será beneficiosa para nuestro organismo, pero además también es importante mantener un horario en cuanto a las comidas. La cena no debe ser pesada, pero tampoco se debe ir a dormir con hambre, porque puede provocar que nos despertemos durante la noche en busca de alimento. El consumo de café está muy extendido en nuestra cultura, pero la cafeína estimula el cerebro e interfiere en el sueño. Consumirlo por la mañana puede ser una buena opción, pero el café, el té o la Coca-Cola no deberían consumirse ya a partir de media tarde, especialmente en personas que tienen problemas de sueño. Dormir la siesta va a tener un efecto beneficioso en tu bienestar y puede aumentar tu estado de alerta, tu concentración, tu productividad y va a mejorar tu memoria y tu capacidad de aprendizaje. Pero para evitar que la siesta afecte a los patrones de sueño durante la noche y para evitar complicaciones a la hora de conciliar el sueño nocturno, es preferible no hacer una siesta demasiado tarde en el día. Lo ideal es una siesta corta de unos 20-30 minutos como máximo. Hacer ejercicio físico de manera regular ayuda a las personas a dormir mejor. Sus efectos beneficiosos, sin embargo, dependen de la hora del día en que se efectúe el ejercicio y el estado físico general del individuo. Algunos expertos advierten que el ejercicio realizado por la mañana no afecta al sueño nocturno e incluso ayuda a dormir mejor. Pero si se lleva a cabo muy cerca de la hora de dormir y la intensidad del ejercicio es elevada, es probable que cause alteraciones en el sueño. Después de una sesión intensa de entrenamiento, el organismo tarda hasta 4 horas en recuperarse completamente. No bebas alcohol antes de dormir porque si bien favorece que te duermas más rápido debido a su efecto antidepresivo, alterará las fases del sueño posteriores y provocará que te despiertes durante la noche, impidiendo el descanso necesario y mermando la calidad del sueño. Si logras conciliar el sueño, levántate y realiza alguna actividad que te induzca al sueño, como puede ser realizar alguna técnica de relajación o leer un buen libro. Es mejor que no te quedes en la cama, pues aumentaría tu ansiedad al ver pasar el tiempo. Acuéstate y levántate siempre a la misma hora.
Tener un horario para dormirte y para despertarte permitirá a tu organismo dar comienzo a los procesos que desencadenarán el sueño con antelación, además de ayudarte a optimizar el reloj interno y, por tanto, la calidad del sueño. El estrés, las preocupaciones o el enfado por algo que te haya ocurrido durante el día pueden interrumpir vuestro sueño. Si os ocurre esto, debéis tomar un tiempo lejos de la cama para autorreflexionar. Pues esto os puede ayudar a averiguar qué es lo que os ocurre y qué es lo que tenéis que hacer para solucionarlo. Si no podéis dejar de preocuparos y sentiros que habéis perdido el control, necesitáis aprender a manejar vuestros pensamientos. Por ejemplo, y ya sabemos que no es nada fácil, hacéis saber que es posible evaluar vuestras emociones y comprobar lo realistas que son los pensamientos. A veces la cabeza se nos va mucho más allá. El insomnio, en ocasiones, es un síntoma de alguna psicopatología, como la depresión o la ansiedad. En estos casos, además de seguir los 10 consejos para una buena higiene del sueño, también es necesario acudir a sesiones de psicoterapia. El sueño es algo de lo que no podemos prescindir. Por ello, no está de más que nos hagamos a nosotros mismos la siguiente pregunta. ¿Le dedico tiempo suficiente al sueño? Muchas gracias, espero que os ayude, que tengáis felices sueños y hasta la siguiente. Bueno, es una excelente reflexión, le dedicamos suficiente tiempo a nuestro sueño. Que soñemos, de momento soñar es gratis, pero a ver si podemos conciliar mejor el sueño y tengamos esa calidad que tanto necesitamos para nuestro ritmo y nuestro día a día. Ellas nos dan buenos consejos y nosotros deberíamos seguirlos así de bien. Cambiamos de tema y también nos vamos con otro tema de actualidad. La ciudad de Ponferrada se prepara para una apuesta IoT. Apuesta inteligente en la cual Mabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Concejala de Innovación del Ayuntamiento de Ponferrada, nos va a hablar de qué se trata esa propuesta inteligente y por qué estamos apostando también por el Internet de las cosas, ¿no? Es algo totalmente necesario y los cambios implican movimiento. Cuéntanos. Bueno, pues a ver, realmente la noticia es el despliegue en Ponferrada de una red de comunicaciones que lo que va a permitir es el emprendimiento en materia de IoT, de Internet de las Cosas y además de territorios inteligentes. Cuando estamos hablando de Internet de las Cosas estamos hablando de esos dispositivos que están midiendo, pues están dándonos datos continuamente de luz, de temperaturas, de calidad del aire, que hacen que podamos tomar decisiones en tiempo real, por ejemplo en materia de seguridad, ¿no? Entonces, Ponferrada lo que se va a convertir es en un lugar, en una plataforma, en un laboratorio donde las empresas, antes de comercializar los productos, hay dos fases muy importantes. Una es el desarrollo de un prototipo y luego el poder verificar ese prototipo. Ese prototipo tiene que funcionar. Bueno, pues Ponferrada pone a disposición toda esta red, que son las instalaciones que se tienen para que se convierta en algo bueno, pues, que se pueda investigar aquí, es decir, es el proceso de investigación y desarrollo. Actualmente, por ejemplo, tenemos el dato de que hay unos 30.000 millones de dispositivos conectados a la red y bueno, pues esperamos que en 2 o 3 años haya 70.000 millones, es decir, que vayamos sumando, con lo cual quizás este es el camino de la investigación y desarrollo. Además, estamos hablando que Ponferrada se considera ya como una red de administración pionera, ¿no?, en este tipo de tecnologías y encima de bajo consumo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de bajo consumo? Bueno, nos referimos, por ejemplo, si estamos hablando de unos medidores, estamos hablando de estos dispositivos que, primero, la red es muy barato, lo que es la inversión, y después el resto de sensores, además, bueno, pues lo que van a permitirnos es un ahorro importante, ahorro en iluminación, es decir, un sensor de iluminación mantiene la zona iluminada, pero con un consumo mínimo, muy bajo, y a medida que detectan, por ejemplo, la presencia, se ilumina más. O sea que estamos hablando de ahorro energético y sostenibilidad. Y sostenibilidad, estamos hablando de riegos inteligentes, estamos hablando
que esto ya se está utilizando, por ejemplo, en la agricultura o en terreno de la salud, por ejemplo. Eso, o el terreno de la salud. En el terreno de la salud es que tenemos, bueno, pues tenemos relojes inteligentes, tenemos básculas inteligentes que me dicen la presión arterial que tengo, me dicen si estoy hidratada, me dicen, es decir... la calidad del aire. La también. Calidad del aire, que eso ya lo estamos, por ejemplo, poniendo también en marcha, efectivamente. Entonces, bueno, en el terreno, por ejemplo, de la salud que estábamos comentando antes, pues incluso hay dispositivos que en enfermedades crónicas me avisan del momento en el que tengo que tomar determinadas medicaciones, es decir, bueno, o dan un aviso a mi centro de salud para si tengo una arritmia, por ejemplo. Estamos hablando de todo eso. Entonces, herramientas que nos facilitan, ¿no?, un poquito la vida, y en este sentido es algo tan importante como nuestra salud. Claro, es que cuando hablábamos de... Hace años, cuando se hablaba de tecnología, parecía que de ciencia ficción, y parecía que eso iba a ser complicadísimo. Pues no, realmente, para lo que tiene que servir, no podría ser de otra manera, es para facilitar la vida, y además es que han venido para quedarse. Todos tenemos nuestras apps que nos informan absolutamente de todo. Exacto. Bueno, pues en eso estamos. En ese momento, Ponferrada se convierte en el laboratorio donde se va a venir pues, a desarrollar estos prototipos y a validarlos. Claro, estamos hablando además de un laboratorio de mercado con inversiones necesarias. ¿Qué tipo de inversiones necesitamos y de qué tipo de inversiones estamos hablando? Bueno, a nivel de Ayuntamiento de Ponferrada la inversión es mínima. Necesitábamos esta red de comunicaciones, la red LoRa en este caso, que ha sido bueno, de coste casi mínimo, es decir, no ha llegado ni a los 3.000 euros, son 2 antenas en este momento. Y después el resto, las inversiones las traerán las empresas que vienen aquí a probar esos prototipos, es decir, a generar esos prototipos y ponerlos en marcha. Y esas inversiones pues se quedarán aquí. Realmente... Claro, que es por lo que se apuesta, ¿no? Por lo que se apuesta, efectivamente. O sea que esa es la gran oportunidad. ¿Ya tenemos algunas empresas interesadas en estos proyectos? Sí, ya estamos ya ultimando el convenio con un gran convenio. Entonces, bueno, que ya os comentaremos en cuanto terminemos cuando lo finalicemos. Y después vamos a hacer un convenio general porque sí que tenemos ya varias ofertas. Entonces, es muy difícil. Nos cuentan, ¿no? Es muy difícil que una ciudad preste todo su mobiliario urbano, sus autobuses o sus centros para que pues, aparezca o que pongan sensores para medir. Dicen que es muy difícil y nosotros, bueno, pues estamos encantados porque además yo creo que Ponferrada se va a beneficiar, todo eso va a revertir, es decir, vamos a obtener un beneficio no solo de lo que se quede aquí, sino, bueno, pues siempre hay una inversión que se llama inducida, es decir, todo lo que se mueve alrededor. Entonces, bueno, en ese sentido creemos que es muy positivo. Sí, positivo, y sobre todo estamos hablando de una gran noticia, ¿no? Ponferrada considerada como una administración pionera. Sí. Porque dentro de Castilla y León estamos viendo que, bueno, pues cada ciudad tiene sus necesidades, sus requisitos para poder desarrollar, ¿no?, esta red IoT, pero estamos hablando que cuando se trata de una administración pionera, estamos dando ventajas a la ciudad e incluso la posibilidad de crear diferentes puestos de trabajo, ¿no? Sí, efectivamente, porque vamos a formar parte pues, de una gran red y como administración somos la única, nos atrevemos a decir, porque no hemos mirado los 130.000, como decía nuestro técnico, ¿no? Pero que somos la única que entra a formar parte de una administración. El resto son pues, entidades privadas, pero como administración única, no vamos a decir, o vamos a poner casi única en el mundo, con lo cual, bueno, pues esto nos da también un poco una dimensión un poco, quizás, eso es, más global de todo esto. Como proyecto que se trata, ¿cuál es lo más atractivo de ello, sobre todo si hablamos a corto plazo, ¿no? Porque a largo plazo son muchas pues también las ventajas que vamos a encontrar, pero si a corto plazo hablamos, ¿qué es lo primero que vamos a ver revertido, ¿no?, en nuestro propio beneficio? Bueno, pues a corto plazo lo que vamos a ver pues son esos, por ejemplo, esos sensores o esas apps que pondremos aquí en prueba, o sea, se pondrá aquí en prueba. Eso es lo que más vamos a notar. Por ejemplo,
decíamos que ya se han colocado pues 4 sensores medidores de CO2, con lo cual vamos a medir en diferentes puntos. En diferentes puntos, por ejemplo, el mercado de Abastos o la Casa de la Cultura, en el registro del Ayuntamiento de Ponferrada o en el pabellón Lidia Valentín, porque son lugares muy concurridos, el mercado de Abastos. Entonces hay determinados momentos, en la época COVID, ahora en la que nos encontramos necesario. Esta es ya indispensable, ¿no? Sí. Pero hay determinados momentos en que a lo mejor pues hay mucha gente, no puede entrar más gente, entonces saltará una alarma que diga no, hasta aquí, o no puedes entrar más, es decir, eso nos lo vamos a encontrar ya, eso ya a muy corto plazo, eso es. En definitiva, nos vamos a ir encontrando herramientas que nos van a facilitar nuestro día a día, nuestra vida diaria, gracias a la tecnología, ¿no? E incluso, bueno, pues prácticamente todo esto va a revertir en nosotros prácticamente de forma gratuita. Sí, gratuita, evidentemente. Nosotros ponemos el laboratorio, hemos puesto nuestra inversión, que es esta red, y son las empresas las que vienen, insisto, desarrollan sus productos, los prueban aquí, y si están bien, pues aquí quedan. Es decir, ese es nuestro beneficio, vamos a ponerlo así entre comillas, el beneficio que va a obtener la ciudad, porque al final lo que importa es que sirva para la ciudad y para los ciudadanos. Es decir, las ciudades no son inteligentes si los ciudadanos no obtienen un beneficio, evidentemente. Eso es. Tienen que servirnos para el día a día. Al fin y al cabo, una apuesta ambiciosa, ¿no? Pero de eso se trata, de poder seguir avanzando, y vamos a ver en muy corto plazo de tiempo, ¿no? Ese avance, y en el cual pues, los propios ciudadanos van a poder disfrutar de ello. Sí, es una apuesta ambiciosa, efectivamente. También tenemos que decir que el COVID nos ha empujado a movernos por este camino sí o sí, es decir, el terreno de la investigación y desarrollo, bueno, pues va en este camino, en el del Internet de las Cosas, en las APPs, en la distancia, entonces, bueno, pues es ambicioso, pero en este momento no, vamos... Es casi hasta necesario, ¿no? Es necesario, esta situación casi hasta que nos ha empujado un poquito a ello. Eso es. Bueno, pues vamos a ir descubriendo poco a poco esos beneficios. Mabel, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, y ya sabéis, todo el mundo que necesita refrescarse en cuanto a tecnologías o incluso hacer cursos siempre está a tiempo, ¿no? Porque es algo que lo vamos a necesitar a lo largo de este otoño, este invierno, y seguramente muchos de vosotros os vais a convertir en auténticos expertos. Bueno, ahora, ¿qué os parece? Si hacemos una pequeña pausa, volvemos en menos de 5 minutos y seguimos hablando de actualidad y de entretenimiento. Os espero hasta ahora. Y volvemos, después de esta breve pausa, seguimos apostando por la salud. Hoy se trata del Día de la Neuralgia, y para muchos es un problema y es una dolencia crónica que afecta al ritmo y el estilo de vida. Por eso hoy vamos a adentrarnos un poquito más en conocer esta dolencia y sobre todo en conocer los diferentes tratamientos que cada paciente puede recurrir. Siempre pues acudiendo a ese especialista, a nuestro médico, y en este caso hoy vamos a poder tener el privilegio de charlar con nuestro neurólogo, que él es Pablo Eguía. Muy buenas tardes, establecemos conexión Zoom, un auténtico placer. Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, estamos hablando que la neuralgia es una dolencia crónica que cada vez afecta a más personas, ¿no? Vamos a conocer un poco pues, de qué se trata y qué tipo de tratamientos bueno, pues se pueden tener, si ahora hay avances, y cómo podemos tener una mejora en nuestro día a día. Muy bien, María. Yo entiendo que queréis hablar de la neuralgia del trigémino, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, igual mejor primero adentrarnos en lo que es una neuralgia, porque también hay otra neuralgia bastante común y muy dolorosa, y que también afectará a muchos de vuestros oyentes, que es la neuralgia posherpética. Son dos cosas diferentes. Entonces, igual entender bien que es una neuralgia, que es un dolor de la afectación de un nervio, ¿no? Entonces, en el sistema nervioso tenemos el sistema nervioso central, que sería el cerebro y la médula espinal, que baja entre las vértebras, y luego tenemos lo que llamamos el sistema nervioso periférico, que son los nervios. Los nervios, para entender, son como cables que salen del sistema nervioso central, ¿no?
fundamentalmente salen de la médula, salen las raíces, se van formando troncos nerviosos y al final se forma un cableado, que son los nervios, que de alguna manera recogen la información sensitiva de todo el cuerpo y también de alguna manera llevan la información motora desde el cerebro a las extremidades para moverlas. A nivel del cráneo, a nivel saliendo del cerebro, tenemos unos nervios, unos cables que son los pares craneales, de los cuales el número 5, son 12, el número 5 se llama el nervio trigémino. Y de las neuralgias de la cabeza, de las algias craneofaciales, es la más común. Aunque de estos nervios craneales también podemos encontrarnos neuralgias que son muchísimo más raras todavía que la del trigémino, como es la del glosofaringeo. A nivel del cuerpo tendríamos las neuralgias posherpéticas como la neuralgia más común, que sería una neuralgia en un territorio, digamos, normalmente suele ser en el tronco de las extremidades. Se tratan como de breves episodios que cada vez con el tiempo se pueden prolongar más, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Vale, entonces vamos a las causas. Si quieres nos centramos en lo que es la neuralgia del trigémino, que es un problema muy doloroso que afecta a muchas personas y provoca muy mala calidad de vida y que no es muy frecuente, aunque vemos, puede tener una incidencia de 1 de cada 10.000 personas, puede tener una neuralgia del trigémino. La edad normal de aparición es 40-50 años y tiene diferentes causas. Entonces, por un lado, están aquellas causas que son tratables, enfermedades que afectan a este cable, a este nervio trigémino y de alguna manera se puede tratar, pero en muchas ocasiones la neuralgia, el nervio duele espontáneamente y no sabemos por qué. El tipo de dolor, como bien dices, es un dolor muy breve en el territorio de la cara y es un dolor que nosotros llamamos de características neuropáticas. Es un dolor lancinante, muy intenso, como eléctrico, como quemor. Entonces, aprovechamos que tenemos la cámara. Normalmente en la neuralgia del trigémino puede afectar a una de las 3 ramas del trigémino. El trigémino es un nervio que tiene 3 ramas. Sí. La primera rama se lleva la zona del ojo, la segunda rama se lleva toda la región maxilar y la tercera la mandibular. Las más frecuentes son en la rama maxilar y la rama mandibular. Muchas veces este dolor, lo primero que pensamos es que hay una pieza dental y vamos al dentista. Y en muchas ocasiones el dentista es el que se da cuenta, conoce el diagnóstico y dice, no, tu dolor es diferente, tu dolor no viene de revisan, digamos, las piezas y no viene de una pieza dental, es un dolor neuropático, es un dolor del trigémino. Claro, estamos hablando de un dolor prácticamente insoportable, ¿no? Que también se produce al realizar diferentes actividades cotidianas, incluso al lavarse los dientes, al desmaquillarse, al lavarse la cara, incluso, pues en el día a día son momentos en los que de repente es un dolor que comienza como si fuera un látigo y se produce de forma prolongada. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para saber y diferenciar este dolor y sobre todo estos síntomas, doctor? Sí, efectivamente es un dolor horrible. Es un dolor de alguna manera que tiene una duración breve de segundos o un minuto, ¿no? Un dolor muy intenso que a veces se puede desencadenar por las maniobras que has comentado, algunos pacientes al masticar, al lavarse los dientes. Luego hay un periodo refractario en el que el dolor no puede volver a aparecer, ¿no? Entonces es un dolor insoportable. Es un dolor que dura segundos o un minuto, como hemos comentado. No te da tiempo a tomar un fármaco para digamos, suprimir ese dolor, porque el dolor cede espontáneamente, pero al de minutos vuelve a aparecer y al de minutos vuelve a aparecer. Los tratamientos habituales para el dolor, como pueden ser los antiinflamatorios o el paracetamol, no hacen nada a este tipo de dolor. Es un dolor que requiere normalmente de un tratamiento con un fármaco antiepiléptico. El clásico es la carbamazepina, muy eficaz. Y es un tratamiento que hay que ir subiendo las dosis muy poquito a poco porque es un fármaco que actúa en el sistema nervioso central. Al principio, si empiezas con dosis muy altas, se tolera mal. Entonces, hay que ir poquito a poco y durante unos días titulando el fármaco, subiendo las dosis y al final el dolor se controla. Pero son unos días, es una molestia tremenda. Claro, hay mucha gente que le impide incluso acudir a su trabajo, ¿no? Porque estamos hablando de un dolor totalmente insoportable. ¿Esto se puede mantener con el tiempo o hay formas en las cuales este dolor, estas neuralgias, se pueden ir eliminando, reduciendo con el paso del tiempo? Sí, a ver, normalmente
con los tratamientos farmacológicos el dolor se controla. Es cierto que a veces se suspende el fármaco y vuelve otra vez el episodio de neuralgia, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes, por darles una esperanza, con un tratamiento antiepiléptico, a veces hay que asociar dos, se suele controlar muy bien. Es un dolor horrible y es un tratamiento que hay que acudir al neurólogo, porque normalmente en cada hospital pues hay un neurólogo más dedicado a las cefaleas y a las algias faciales, ¿no? Y hay que ir ajustando el tratamiento, pero en general la mayoría de los pacientes se controla bien con el tratamiento. Es cierto que hay algunos casos en los que el origen viene por la proximidad de una arteria dentro del cráneo pegado al cerebro, este nervio sale del cerebro, sí, nervio trigémino. Y en el nervio trigémino hay una arteria que lo toca, y ese roce entre nervio y arteria, la pulsatividad de la arteria, es la causa digamos, de la neuralgia en este tipo de pacientes. Lleva cirugía, separar la arteria del nervio no es una cirugía sencilla, pero en muchas ocasiones es eficaz. Hay otras técnicas más avanzadas también para destruir el nervio en aquellos casos muy infrecuentes, muy rebeldes. O sea que también hemos escuchado, ¿no?, que también algunas de las causas de esta patología son también pues, los accidentes cardiovasculares, bueno, diferentes accidentes que realmente son los que provocan pues esta dolencia, y también el ritmo de vida. ¿Eso es cierto, doctor? ¿Que nuestro ritmo de vida también puede desencadenar en dolencias tan graves como de las que estamos hablando? Bueno, María, te diría que en el 90% de los casos aproximadamente de las neuralgias no tienen causa. El otro 10% te puedes encontrar esas compresiones por tumores, ictus, y luego bastante frecuente dentro de las que tienen causa, asociada a la esclerosis múltiple, que es una enfermedad de gente joven habitualmente, y en muchas ocasiones la esclerosis múltiple debuta o en algún momento tiene una neuralgia trigémino por la afectación en la entrada del tronco cerebral del trigémino, ¿no? Cuando nos quitamos de encima ese 10% de causas conocidas, nos vamos a las desconocidas. Y ahí, efectivamente, cualquier cosa puede ayudar. El ritmo de vida, pues efectivamente no lo llevamos nada bueno, sobre todo en Occidente, ¿no? Pero yo no soy de cerrar puertas y de decir, pues esto no, esto es algo orgánico y no tiene nada que ver. Pero efectivamente, donde no tenemos respuestas a la causa por qué un nervio de repente empieza a disparar y a dar dolor, pues todo lo que uno haga para mejorar su estilo de vida y disminuir estrés sobre el cerebro, seguro que ayuda. Desde luego, unos hábitos de vida saludables, por supuesto, la alimentación, imagino, y luego pues también esa labor de prevención, ¿no?, en cuanto a este tipo de dolencias. Es importante cuidarnos, pero es importante acudir al especialista en cuanto antes, ¿no? No podemos ir prolongando este problema porque realmente estamos agravando e incluso se puede convertir en una dolencia crónica. Sí, bueno, yo un poco para los oyentes, porque igual hoy, gracias a vosotros, pues algún paciente dice, Iba, esto es lo que yo tengo, ¿no? En muchas ocasiones los pacientes o consultan al dentista o acuden a un servicio de urgencias si no está bien enfocado. Quizás el mensaje sería, ante un dolor en la cara horrible, de segundos de duración, pensar en la neuralgia del trigémino y consultar con un neurólogo. Primero con el médico de atención primaria, depende un poquito de cómo esté organizada la atención sanitaria en el área, porque a veces pues hasta llegar al neurólogo, digamos a través de la seguridad social, puede llevar un tiempo o no, pero si uno se planta en la consulta del médico de cabecera y dice, me parece que igual tengo una neuralgia del trigémino, tengo un dolor horrible, aquí cuando mastico se desencadena, digamos, cuanto antes va uno, antes se empieza el tratamiento y antes hace efecto, claro. Desde luego que sí. Muchísimas gracias, doctor, por siempre atendernos con amabilidad y por divulgar, ¿no?, unos hábitos de estilo saludable, porque al fin y al cabo es lo que necesitamos. Tenemos que reducir también esos niveles de estrés, cuidarnos y acudir a nuestro médico de cabecera cuando sea necesario, siempre, como has recomendado, sin colapsar, ¿no?, los servicios de la Seguridad Social. Muchísimas gracias. Uno tiene un dolor horrible, los servicios sanitarios estamos para eso, para los dolores horribles y para lo que haga falta, o sea que no hay problema.
gracias a ustedes por contar con la Sociedad Española de Neurología siempre para hablar de estas cosas. Y bueno, quizás hoy pues hemos ayudado a alguien y eso para mí es una gran satisfacción. Desde luego que sí. Muchísimas gracias y siempre agradecidos, doctor. Nos vemos pronto porque vamos a seguir hablando de salud. Así que nosotros en este caso también vamos a hablar de salud y de donar sangre. Donar sangre también puede ser de cine, ¿verdad? Porque Javier Campos nos acompaña esta tarde y hoy nos va a explicar en qué consiste una nueva campaña solidaria en la cual vamos a recibir, a cambio de donar sangre, una entrada para ir al cine, ¿no? Para también cambiar un poco el escenario y ver otra película de la que nos están contando, ¿no? Alejarnos un poco de esta situación. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, gracias. De la Asociación de Donantes de Sangre de Bierzo y Laciana. ¿Cuándo comienza esta campaña y quién puede acudir? Vamos a recordar un poco pues, quién puede ser donante de sangre. Bien, pues donante de sangre, como hemos dicho muchas veces, gracias, es cualquier persona entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos, digamos que son las dos condiciones más necesarias para poder acudir al punto de donación. Luego es el médico que nos hace una pequeña encuesta, unas pequeñas pruebas y nos dice pues, si estamos dispuestos y podemos donar sangre. Eso es lo principal. Como bien decías, pues sí, estamos con una campaña que se viene realizando ya hace unos años atrás. Se viene realizando 2 veces al año, suele ser en febrero y septiembre. Este año, pues por las cuestiones que todos sabemos, pues se ha retrasado un poquito al mes de octubre y estará hasta la unidad móvil enfrente del centro comercial del Rosal hasta el sábado. El sábado solo estará por la mañana, de 9 a 2. Y de aquí hasta... De 9 a 2, De 9 a 2. Es importante recordarlo, porque sí, hay gente que se pasa por la tarde y no es el horario. De 9 a 2 solo el sábado. Hasta el viernes está por la mañana y por la tarde, en horario de 9 a 2 y de 4:30 a 8. O sea, de aquí al viernes se puede acudir por la mañana o por la tarde y el sábado solo por la mañana de 9 a 2. Como bien decías, es una campaña que refuerza un poco las que viene realizando a través del Centro de Hemoterapia para reforzar y para tener esas reservas en los almacenes en el centro de Valladolid, esas reservas sanguíneas para que estén siempre bien y que no haya necesidad, que no haya escasez de sangre. Que de momento estamos bien, ¿no? Pero voy a preguntar a Javier cómo está ese termómetro o ese semáforo, ¿no? Porque siempre esto va por colores. Sí. ¿En qué momento nos encontramos? Bien, pues mira, hoy no he visto realmente cómo está hoy. Sé que estos días de atrás estaba bastante bien, cada día está cambiando. Y bueno, como yo digo siempre, lo importante no es solo esperar a que ese semáforo se ponga en rojo, hay que intentar de que no llegue a ponerse en rojo y acudir siempre a donar, no solo cuando hay estas campañas específicas como esta del centro comercial, esta del centro Rosal, o la Olimpiada Roja que se suele hacer en el mes de agosto, en plena campaña veraniega, sino acudir al punto fijo. En ese horario que tenemos, pues sí que voy a aprovechar, recuerdo, las semanas impares por la mañana, semanas pares por la tarde, en el centro de salud, en el Ponferrada en Cuatro Vientos, en el centro de salud 4 de Cuatro Vientos, y como digo, acudir regularmente para que no haya que hacer campañas especiales, sino que las reservas las mantengamos siempre lo más posible a flote para tener suficiente reserva, suficiente sangre para cuando se necesite y más pues en estas épocas que estamos viviendo, lógicamente. Por supuesto. Ahora mismo, ¿para qué tipo de problemas vamos a necesitar esta sangre? Porque pensamos que jamás lo vamos a necesitar, a lo mejor nosotros no, pero desgraciadamente un familiar, un amigo, ¿no? Siempre es necesario tener esos niveles de sangre, como estamos hablando, que no lleguen al rojo, que no lleguen a un momento crítico, que podamos hacerlo con asiduidad. Claro, la sangre hay que recordar que es imprescindible para la sanidad, para muchas cosas. No se puede fabricar, depende de la generosidad de los humanos que ponemos el brazo
Y como tú bien dices, la sangre se utiliza para muchas cosas. Desde un parto Desde también. un parto, una quemadura, cualquier intervención quirúrgica. Luego, independientemente, los componentes sanguíneos, como el plasma, que es uno de los componentes que ahora mismo pues, hay también una campaña para donar plasma. Se necesita sobre todo en intervenciones pues, de quemados, para fabricar medicamentos. El plasma es uno de los componentes que lleva la mayor parte o mucha de los medicamentos. Entonces, pues por eso digo que es para todo. O sea, la sangre es algo que, lo quiero repetir una vez más y 50.000 veces más, es algo imprescindible en la sanidad. Si no hubiera sangre, habría un colapso tremendo. O sea, muy parecido a lo que tenemos con el COVID, es algo muy importante. La sangre es imprescindible, hay que donar sangre, debemos ser solidarios, no cuesta nada, es perder un poco de nuestro tiempo y con ello contribuimos a que haya una mejor salud, una mejor sanidad en muchos pacientes. Y estamos hablando del componente solidario, ¿no?, de donar sangre, que es algo que se requiere, todo el mundo quiere recibir, pero para recibir también hay que dar, ¿no? También hay que donar. Y sobre todo pues con esta campaña de Donar es de Cine se quiere hacer un llamamiento a la gente joven, que la gente joven suelen ser las personas que más sanas están y que también pues más vitalidad tienen y bueno, pues como ha comentado Javier, si tienes más o menos, si tu peso está entre 50 kilos, ¿verdad? Como muy poquito, 50 kilos. A partir de 50 kilos ya puedes empezar a donar sangre siendo mayor de edad, exactamente. Claro, es muy necesario y como bien decías, la gente joven, la generación joven es la que tiene, no solo en esto, en todo, pero ya que estamos hablando de esto, tiene que ir, digamos, sustituyendo. Las personas nos vamos haciendo mayores, por diversas condiciones personales, pues a veces no podemos donar hasta que podemos, sino por circunstancias de medicación, de enfermedad, no podemos donar, pues como digo, hasta los 65 años. Entonces, o sea, pues, que es el límite hasta los 65 a ver, eso es lo recomendable. Sí. Luego depende del criterio médico. Es cierto que hay personas, y esto aprovecho de decirlo, porque hay personas que dicen, si yo estoy bien, cuando una persona tiene una trayectoria de donación que lleva muchos años donando, lo más normal es que el médico, si no encuentra algo que lo impida, puede seguir donando unos años más. O sea, no es algo que diga 65 y se acabó. Entonces, siempre el criterio médico es el que nos dice hasta cuándo podemos seguir donando o cuándo tenemos que dejar de donar por las circunstancias personales de cada uno. Muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y yo soy el candidato perfecto, la candidata perfecta para donar sangre? Ya directamente allí dentro del centro o en el mismo autobús te hacen un cuestionario, un test y analizan un poco si eres el candidato perfecto para donar sangre, ¿no? O sea que de ahí no vamos a tener que preocuparnos en absoluto. No, en absoluto. Además, con toda seguridad, manteniendo los niveles máximos de seguridad que se están aplicando ahora en este momento, y ahora mismo más, por supuesto. Y como digo, es simplemente cubrir un cuestionario, nos hacen pues una pequeña pinchación en un dedo para ver, entre otras cosas, la presión sanguínea, el pulso, y bueno, básicamente casi todos somos candidatos a poder donar, por lo menos intentarlo, y como digo, es muy fácil, muy sencillo, es perder un poquito de tiempo y contribuimos a que esto vaya mejor. Desde luego que sí. Por supuesto. Es importantísimo, ya lo sabéis. A cambio de donar sangre, vamos a recordar que esta semana podéis conseguir una entrada gratuita para el cine, ¿no? Eso es. Que también estamos hablando de esa seguridad extrema, que a nadie le dé miedo, porque quizás la gente está un poco reticente últimamente. Sí, es cierto que, bueno, yo creo y estoy convencido de que no vamos a donar por una entrada de cine. Creo que nadie va a donar. Pero sí, pues es un reconocimiento, pues y de alguna forma, pues un estímulo a que decir, bueno, pues de paso, pues mira, tengo una entrada para poder acudir al cine y como digo, es muy sencillo, está allí la unidad móvil a la puerta del centro comercial, está la Hermandad de Donantes de Sangre dentro para ayudar cualquier duda que pueda tener cualquier donante que haya ido o que sea la primera vez, cualquier pregunta, cualquier duda que tenga allí se le puede aclarar
y bueno, y bienvenidos a ver si podemos seguir subiendo de las donaciones, y hemos conseguido el año pasado, lo hemos comentado, que hemos conseguido llegar a una cantidad de donaciones que nunca se había llegado en la Hermandad de Donantes de Sangre. Hemos llegado a 4.400 donaciones. Con ello hemos subido, estamos en un 28, aproximadamente 28 por 1.000 habitantes, hemos subido a un 35 y medio. Y bueno, pues es un orgullo para todos, yo creo que para los que estamos ahí día a día contribuyendo, también para todos los donantes y todos los ciudadanos en general del Bierzo, que demostramos que somos, los biercianos somos muy solidarios. Desde luego que sí. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, y recordamos que donar es de cine. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, pero volvemos en menos de 5 minutos, y ahora sí vamos a conseguir contactar con nuestra compañera Alba López, que me ha dicho que se ha trasladado hasta Villafranca. Vamos a ver qué nos quiere contar. Hasta ahora. Volvemos, ya casi terminando nuestro magazine. No queríamos acabar sin recordar que el Conservatorio Cristóbal Hafter abre ese periodo de admisión extraordinario, y para ello nos acompaña Luis Toral. ¿Qué tal, director del Conservatorio? Buenas tardes, María. Bien. Ya sabéis que pues es importante recordar pues qué tipo de instrumentos podemos disfrutar, ¿no? Porque ahora mismo estamos en un momento un poco en el que tenemos que seguir ciertos protocolos, etcétera, pero vamos a estar muy atentos. Hacemos este pequeño cebo. Me están diciendo que ya están preparados para el directo, ya están listos, así que quedaros. Recordamos, periodo de admisión extraordinario. Atentos si queréis entrar en el conservatorio. Hasta mañana. Ahora os contamos más. Y ahora sí, nos vamos hasta Villafranca, donde se encuentra nuestra compañera Alba López. Compañera, ¿qué tal? Cuéntame. Me has dicho que la cosa de esta tarde es artística, ¿no? O sea que vamos todos al unísono. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes. Pues sí, estamos en Villafranca, en la sala La Capilla, y como tú dices, hoy tenemos una tarde muy cultural, muy artística y también muy pintoresca por delante, y es que nos hemos venido a esta exposición colectiva que organiza la Asociación de Pintores del Bierzo, y al cual tenemos por aquí a su presidente, a Roberto Sanz, bueno, pues para que nos cuente un poco más qué es lo que podemos ver en esta exposición. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos encontramos en Villafranca, en esta sala de la Capilla, rodeados de cuadros, rodeados de esculturas, al fin rodeados de arte. ¿Qué es lo que podremos encontrar? Bueno, esta es una exposición anual que solemos presentar todos los años. Habitualmente solía ser en Ponferrada, en la Casa de la Cultura, pero este año nos han invitado a venir aquí a la sala de la Capilla de Villafranca, y bueno, vamos a celebrarla en los dos espacios, en Villafranca y luego en Ponferrada. Es un poco una exposición itinerante, ¿no?, a la cual os tenéis que haber adaptado, bueno, pues por temas de protocolo, por temas de medidas de seguridad, imagino. Sí, se nos han cancelado bastantes exposiciones este año, y esta es la primera que podemos hacer con las medidas de seguridad y el protocolo estipulado, pero bueno, estamos contentos de haber podido presentar las obras finalmente. Bueno, como vemos, cuadros, tenemos también esculturas. ¿Cuántas piezas podemos ver aquí en esta exposición? Bueno, tenemos obras de 20 artistas. La mayoría de los artistas han presentado una obra, pero hay algunos que han presentado 2. Entonces, bueno, es la cantidad de artistas que han participado este año. 20 artistas, no sé si son todos de Ponferrada, si son todos bercianos, o también acogéis a pintores y artistas foráneos. Tenemos la mayoría de la gente es del Bierzo, pero tenemos gente de Galicia y de otras zonas. Principalmente sí, la mayoría de la gente es o de Ponferrada o de Villafranca o de zonas cercanas, Bembibre, Cacabelos. Me comentabas que, bueno, que no habíais podido hacer más exposiciones por el tema de la pandemia, así que imagino que se ha cogido con muchas ganas, ¿no?, esta exposición. Sí, la gente ya tenía ganas de exponer después de un año prácticamente sin poder hacer nada. Y bueno, es una muestra representativa muy importante de las obras que se han hecho este último año. Podemos ver mucha calidad en las obras pictóricas, tanto como las esculturas, y sí, es la muestra de que la gente tenía muchas ganas de exponer las obras que habían preparado para esta exposición. Y ya no solo exponer, sino que la gente también tenía ganas de consumir cultura, ¿no? Porque creo que de momento está siendo todo un éxito. Sí,
la verdad es que sí. No nos podemos quejar de la respuesta que está teniendo. Hacemos un llamamiento a toda la gente que venga a visitar esta exposición, pero creo que la gente tenía muchas ganas de ver cultura después de tantos meses de parón. María, pues ya lo ves, está siendo todo un éxito esta exposición donde se mezcla pintura y también escultura. Los pintores, los artistas tenían ganas de exponer, pero la gente también tenía ganas de consumir cultura. Así que nada, de momento nos quedamos aquí en la Sala Capilla de Villafranca. Me parece estupendo, siempre seguimos apoyando a la cultura y en este caso la cultura también es música. Hemos estado disfrutando, Luis Toral y yo, de esta exposición y vamos viendo, ¿verdad?, que era una exposición muy ecléctica, muy variada. Sí. Hay un poquito de todo. Claro, como los instrumentos que también se ofertan en el Conservatorio Cristóbal Hafter. Tenemos diferentes instrumentos además muy atractivos y cada uno de vosotros pues todavía estáis a tiempo de inscribirlos. Mañana ya es la última fecha límite, así que la gente se dé prisa y sobre todo tranquilidad, porque vamos a hablar también de esas medidas en las cuales pues, el protocolo es importantísimo, son medidas de seguridad fundamentales, pero eso es lo que estamos comentando, ¿no? Que necesitamos tener pues, esa conciencia y esa serenidad para poder afrontar pues, un periodo lectivo bueno, pues marcado por el COVID, pero marcado también por la responsabilidad de los profesores y de los alumnos. Así que cuéntanos qué tipo de instrumentos todavía están en periodo de pues, inscripción. A mí me encanta, para mí el fagot, ya sabes que me gusta muchísimo, el oboe también. Muy bien. Pues sí, bueno, hemos abierto un periodo extraordinario de admisión para cubrir las vacantes que nos quedaban libres, que realmente son poquitas, porque nos han quedado 6 plazas por cubrir. Son 3 de fagot, una de oboe y otra de trompa. Y la sexta que comentaba es una vacante en la especialidad de canto. Todas las especialidades instrumentales, esas plazas son a primer curso de las enseñanzas elementales, que no requieren de conocimientos previos musicales, es una prueba muy sencilla, una prueba de aptitud básicamente, para valorar un poquito pues eso, la capacidad rítmica y melódica. Y después la de canto sí que es específica, porque canto empiezan ya en primer curso de profesional. En el canto lenguaje musical. Eso es, no existe el grado elemental, entonces empiezan en profesional y ya tienen que hacer una prueba específica de lenguaje musical y otra de canto. Pero bueno, toda esta información está colgada en la página web para todos los interesados. Pero la volvemos a recordar. A mí me parece, no sé, como maravilloso que podamos conocer diferentes instrumentos, porque ahora nos va a hablar Luis de los instrumentos más comunes, pero cada vez se están poniendo más de moda pues el fagot, el oboe, son para mí 2 instrumentos que tienen una magia pues increíble, ¿no? ¿Y por qué se están poniendo más de moda? Porque quizás en el futuro también, al tener menos quizás competencia, tienes más posibilidades si te quieres dedicar profesionalmente a ello, ¿no? Sí, desde luego que sí. Hay instrumentos que son menos conocidos y por ello a veces nos cuesta más también cubrir las vacantes, pero a la hora de buscar una salida profesional es cierto que tienen más salida que un piano, por ejemplo, que todo el mundo lo conoce. Sin desprestigiar al piano, por supuesto. Claro, el piano, la guitarra, por ejemplo. Exactamente. ¿Cuáles son los más comunes, los que normalmente la gente suele optar por ellos? Los más demandados en el conservatorio suelen ser la guitarra, el piano y el violín, en ese orden, básicamente. Y luego la flauta travesera también, clarinete. Pero bueno, piano y guitarra se llevan la palma. Estoy viendo ahí a mis alumnos de trompeta también. Y además que otros años hemos tenido la suerte de poder disfrutar de esos avances musicales y esos avances académicos, pues aquí, ¿no? En forma de melodía, que ellos pues trasladaban con todas sus ganas y su ilusión todo lo que iban aprendiendo a lo largo del año en el conservatorio, aquí en el plató, en nuestra sección de talento berciano. Y es que aquí hay mucho talento. Sí, hay mucho talento y de hecho que salen alumnos con buenas calificaciones, ya no solo los que tengan buenas calificaciones, que bueno, pues entran en centros superiores de estudios donde no es fácil entrar y hay muchos bercianos ya dedicándose profesionalmente a la música. A lo largo y ancho de Europa tenemos varios, ¿verdad? Que nos han venido aquí a visitar después de incluso años que llevaban sin pisar el Bierzo y bueno, nos ha hecho muchísima ilusión que pisaran el magazine y los estudios y nos comentaran. Nosotros comenzamos, ¿no?, en el Conservatorio Cristóbal Hafter. Mira, concretamente la semana que viene voy a hacer una pequeña cuña publicitaria del Festival de Música Contemporánea Cristóbal Hafter. Hay un concierto, creo que es el jueves, día 14, de David Delgado, saxofonista, que ha sido alumno, bueno, fue alumno del centro, luego estuvo estudiando en Viena, bueno, es un gran profesional. A nivel ¿Qué hora? Porque, oye, estamos a tiempo de poder acudir, ¿no? ¿Perdona? ¿A qué hora lo podemos...? Creo que es a las 8. Es la presentación del Festival de Música Contemporánea, es en el teatro.
no se fijó la hora, pero bueno, está la publicidad. Que investiguen, nosotros nos enteraremos e incluso si tenemos la suerte, pues ojalá podamos entrevistarlo, ¿no? Sí. Aquí estamos diciendo que hay que apoyar la cultura y en este caso hay que apoyar la música y sobre todo a la gente que forma a los músicos. Ahora mismo estamos en una situación en la que mucha gente le entra el pánico, pero no por ello vamos a dejar de desarrollar pues, todas estas habilidades artísticas. En este caso nos vamos hasta el conservatorio donde hay unas medidas y un protocolo muy específico. Cuéntanos de qué se trata, Luis. Sí, nosotros hemos desarrollado un protocolo con el fin de evitar al máximo los riesgos. Es verdad que tenemos ciertas especialidades instrumentales de viento que entrañan un riesgo considerable porque no podemos utilizar la mascarilla a la hora de tocar. En cuerda, en piano, guitarra y demás pueden tocar con mascarilla, pero claro, en viento no podemos. Entonces, bueno, haciendo un pequeño resumen, dentro de las medidas que hemos tomado, básicamente en lo que son las clases de grupo, de lenguaje musical y demás, hemos bajado la ratio al mínimo posible, que son 10 alumnos. Tenemos la suerte de tener un edificio que es bastante nuevo, las aulas son bastante espaciosas y metiendo 10, 12 alumnos incluso se puede mantener el 1,5 metros de distancia holgado. Hablamos de las clases teóricas, ¿vale? En cuanto al lenguaje musical, armonía, historia de la música y demás. Luego hemos habilitado algunos espacios como la biblioteca, que este año no se va a utilizar, también lo hemos habilitado como aula. La sala de profesores en ciertas horas del día también se va a utilizar como aula. ¿Y qué más? Esto en cuanto a las teóricas. Luego ya en las instrumentales, por lo que hablamos, las de cuerda no tienen mayor problema porque están el profesor y el alumno en el aula, los dos con mascarilla, manteniendo la distancia de seguridad y no hay ningún problema. El problema, como decía, son los instrumentos de viento. En el viento, pues bueno, por lo que hemos optado, la distancia de seguridad se puede mantener, podemos mantener 2 metros entre el profesor y el alumno en cualquier aula y vamos a optar, pues mientras el alumno está tocando, el profesor va a estar con una mascarilla FFP2 y viceversa. Cuando el profesor le ponga un ejemplo al alumno y tenga que tocar, pues será el alumno el que se coloque la mascarilla. Ventilación lo máximo posible, cada 10-15 minutos ventilaremos y entre clase y clase, por supuesto. Y nada más, las clases, bueno, nada más no, muchas cosas más. Las clases de piano, es que me están viniendo cosas a la cabeza. En piano, en todas las aulas vamos a tener 2 pianos, uno para el profesor y otro para el alumno. Lo que hemos hecho es que, como este año tampoco vamos a prestar las cabinas de estudio, tenemos 8 cabinas de estudio con piano, que normalmente se cedían a los alumnos para que estudiaran en los huecos que tienen libres o si no tenían disponibilidad en casa. Este año, sintiéndolo mucho, no podemos hacer uso de las cabinas porque tendríamos que desinfectar tras cada uso de alumnos y demás, entonces sería imposible. Entonces lo que se ha hecho, esos pianos, sacarlos a las aulas de piano y entonces dispondrán de un piano para el profesor y otro para el alumno, con lo cual... Es una ventaja. Exactamente, pueden poner ejemplos, no hace falta desinfectar cada vez que toca uno, el otro y demás. Y luego el mayor problema, que esto sí es lo que más dolor de cabeza nos ha generado, son las agrupaciones de viento, tanto la banda y el coro, vamos, también. El coro también nos preocupa bastante. La orquesta, como decíamos antes, tampoco tiene mayor problema porque pueden tocar con mascarilla y tanto las clases de banda como la de orquesta se van a realizar en el auditorio. En el auditorio no vamos a hacer ninguna actividad este año, por el momento ninguna audición, concierto ni nada. Entonces hemos optado por esas 2 asignaturas, orquesta y banda, que son los grupos más numerosos, se van a trasladar al auditorio en el escenario, obviamente. Entonces, orquesta la hemos dividido en 2, salen un máximo, creo, el grupo más numeroso son 24 alumnos, me parece, que pueden mantener el 1,5 metros en el escenario sin problemas y aparte, como digo, como la orquesta son cuerdas y van a tocar con mascarilla, pues no hay mayor problema. Desde luego que lo tenéis todo controlado. Sí, y lo más complicado es la banda. La banda, pues eso, instrumentos grandes, tenemos 60 alumnos matriculados en la asignatura de banda y obviamente 60 alumnos juntos no pueden tocar. Entonces, hemos hecho grupos de 15 alumnos en el escenario para tratar de mantener al menos 2 metros de distancia, porque ahí sí que van a estar tocando sin mascarilla, 2 metros e incluso más, porque 15 alumnos, el escenario es bastante grande, hay espacio suficiente. Y aún así, pues eso, al finalizar la clase, ventilación, el auditorio también tiene un sistema de regeneración de aire que estará funcionando todo el tiempo y demás. Y en el coro, pues lo mismo, el coro sí que se hará en el aula de coro y también grupos de 10-12 alumnos manteniendo la distancia de seguridad.
Más luego, bueno, lo típico de gel hidroalcohólico a la entrada del edificio, la alfombra para limpiarse al acceder y demás. O sea que estamos viendo que no van a faltar medidas, Luis, así que estaremos todos hecho muy todo atentos. lo posible. El riesgo cero, desde luego que no existe en ningún sitio, pero bueno. En ningún sitio, eso es así, pero bueno, vamos a tener esa precaución, esa responsabilidad para poder seguir desempeñando esas habilidades artísticas y sobre todo seguir formándonos, ¿no? Así que estamos muy atentos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, a ti, María. Luis, y nosotros volvemos a hacer nuestra última conexión en directo de la tarde con Alba López. Compañera, ¿qué tal? Compañera, pues como esta tarde estamos muy culturetas, me he propuesto, bueno, pues ofreceros una pequeña masterclass de pintura, pero claro, no la voy a hacer yo, la va a hacer Roberto Sanz, que nos va a explicar un poquito acerca de este cuadro que, como veis, de cerca impresiona, pero ahora el cámara, si puede, que se aleje un poco, porque si cabe, Roberto, es todavía más impresionante de lejos, ¿no? Sí, es un cuadro que necesita cierta distancia para verlo. Es un cuadro que se titula Una realidad otra. Es un retrato de Alejandro Jodorowsky, es el cofundador del movimiento Pánico junto a Raval. Y bueno, podemos ver un montón de interferencias, un montón de píxeles que interfieren sobre la imagen, sobre la figura, a modo de interferencias externas, que es lo que estamos sufriendo últimamente con un montón de sucesos un poco desagradables. Es un poco lo que he querido reflejar. Es una obra que empecé durante la cuarentena y he estado bastantes meses pintándola e intentando terminarla. Bueno, no me extraña que te haya llevado tantos meses porque se aprecian un montón de colores, un montón de cuadraditos. Son pequeños detalles que al fin y al cabo es lo que hacen especial una obra. No sé cuántos colores puede haber ahí mezclados. Bueno, hay muchas mezclas, hay un montón de tonalidades. Son tonos un poco invertidos, un poco posterizados, imitando un poco ese tipo de imagen digital que podemos ver cuando la tele funciona mal o cuando la antena no coge bien la señal y se crean interferencias, se crean una serie de píxeles de millones de colores. Es un poco lo que he querido reflejar. 4 meses, me has dicho antes, ¿no?, que te ha llevado a hacer todo esto. Sí, yo creo que un poquito más. Posiblemente hayan sido unos 5 meses aproximadamente de trabajo. Imagino que el confinamiento, ha sido duro, pero al fin y al cabo hay que sacarle el lado positivo. Y a vosotros, a los artistas, supongo que ha sido un tiempo muy de provecho. Y bueno, aquí está el resultado, aquí está la muestra. Sí, es un momento que nos ha dado a todos mucho para pensar, mucho tiempo para crear. Este cuadro, por ejemplo, lleva detrás un trasfondo filosófico, porque el título está inspirando en el filósofo Martin Heidegger, un filósofo alemán. Y bueno, he tenido mucho tiempo a pensar cómo crear este tipo de cuadro y leyendo mucho, porque no solo es pintura, sino que tiene que haber detrás un trabajo intelectual que sostenga la obra. ¿Qué clase de pintura es? Porque bueno, dentro del mundo de la pintura hay diferentes técnicas. No sé, este cuadro, esta realidad es otra, en concreto, ¿con qué técnica está elaborado? Es un cuadro pintado al óleo, sobre lienzo, y nada, no tiene más materiales. En esta ocasión es simplemente óleo sobre lienzo. Bueno, sin duda es todo un arte, nunca mejor dicho, el de la pintura. No sé, Roberto, si con este cuadro te has saturado un poco, se te ha pixelado un poco la vista y nunca mejor dicho, o si ya estás con las pinturas ya en mente, con otra cosa. No, bueno, lo he tenido que dejar reposar unas cuantas veces, 2 o 3 veces, porque llega un momento cuando son obras tan laboriosas que hay que dejarlas reposar, que pasen unas semanas y luego verlo con otros ojos. Sí, tengo un montón de obras en la cabeza que estoy plasmando actualmente y bueno, siempre estamos en continuo trabajo efervescente los artistas, o creando o preparándonos para crear. Bueno, y los espectadores os lo agradecemos, ¿no? La muestra está aquí en esta sala. Se me había olvidado, me has dicho que estaba al óleo, no sé si con pincel, con brocha, con paleta, no sé, hay tantas modalidades que ya no me atrevo a decir con cuál está pintado. Bueno, la mayoría está pintado con pincel, aunque tiene algunos trazos que están hechos con espátula, pero la mayoría de los trazos, por no decir el 90%, son pinceles pequeños, pinceles planos, y alguna pequeña brocha. Bueno, Roberto, la verdad es que es una obra de arte, así que desde aquí mi enhorabuena. María, si queréis ver este cuadro de cerca, tanto el de Roberto como el del resto de los artistas, os animamos a que os acerquéis aquí a la Sala Capilla de Villafranca a esta exposición que estará durante todo el mes de octubre.
Muchísimas gracias, compañera, y muchas gracias a Roberto por mostrarnos un elenco fantástico de obras y desde luego que siempre seguimos apoyando la cultura desde el cariño, desde la pasión por ello y además animamos a toda la gente que se acerque hasta Villafranca. Vamos a hacer Bierzo entre todos. Muchas gracias. Nosotros vamos a despedir ya nuestro magazine. Ya es la hora, me están diciendo, faltan muy pocos minutos, así que en pocos minutos os quiero recordar nuestras redes sociales, que podéis seguir participando con nosotros, mandándonos fotos, sugerencias, ideas e incluso viniendo aquí al plató de la 8 Bierzo. Y lo dicho, también a nuestro correo electrónico. A ser felices, estamos a mitad de semana, ya un día menos para poder disfrutar de un periodo de descanso, que lo necesitamos. Yo también. Un besazo. Chao. Pero a mí que me dejen